Quizás hayas visto las famosas imágenes de un tanque Pershing enfrentándose a un Panther frente a la Catedral de Colonia y te hayas preguntado cómo fue que el formidable Panther fue derrotado tan rápidamente por un tanque americano completamente nuevo. Hoy repasaremos esa batalla tal como ocurrió, paso a paso, y luego nos centraremos en los segundos clave que lo decidieron. Para entender esos segundos debemos retroceder unas semanas. ¿Por qué el Pershing fue enviado rápido a Europa? Cómo pocas tripulaciones lo aprendieron bajo presión y cómo esa prisa puso a un Pershing justo donde el Panther decidió resistir. El Panther y el Tiger surgieron en Alemania tras la aparición masiva de T-34 y Cavi en el frente oriental, lo que obligó a aumentar blindaje y potencia de fuego. A finales de 1943, los tanques pesados alemanes ya tenían temible reputación, lo que motivó a los aliados a acelerar la carrera armamentista. El enfoque inicial estadounidense se basaba en una realidad diferente, la producción en masa y la logística global. Las tripulaciones estadounidenses combatieron desde finales de 1942, principalmente en el M4 Sherman, un tanque confiable, fácil de mantener y producido en masa para cualquier frente. Al principio tenía sentido, pero a finales de 1944, avanzar hacia Alemania presentó un problema mayor: la armadura y los cañones antitanque alemanes. Eso podía destruir un Sherman rápido, sobre todo en combates directos. El ejército de Estados Unidos había estado desarrollando un mejor tanque durante años, pero el programa avanzaba lentamente debido a discusiones, rediseños y requisitos cambiantes. El T-26E3 surgió como un nuevo vehículo con cañón de 90 milímetros y mayor protección, hecho para dar a las tripulaciones estadounidenses una ventaja frente a los mejores tanques alemanes. Producción aprobada en noviembre de 1944, pero el despliegue fue cauteloso. La solución fue probar 20 tanques en Europa, enviándolos rápido y usándolos en combate tras entrenar a las tripulaciones. Los primeros T-26E3 llegaron con la misión Zebra, trayendo nuevas armas mientras los expertos en artillería solucionaban problemas en campo en tiempo real. Los tanques fueron asignados a fuerzas estadounidenses, probablemente para enfrentar la artillería alemana, y el primer envío se dividió en partes iguales. 10 a la 3ª y 10ª a la 9ª División Blindada llegaron por Amberes y avanzaron a un área de mantenimiento y entrenamiento cerca de Aquisgrán el 17 de febrero de 1945. Las tripulaciones entrenaron rápido porque gran parte de la disposición les resultaba familiar después de años en los Sherman. La nueva transmisión requería práctica y disparar el cañón de 90 milímetros mostró a las tripulaciones la potencia del disparo, el destello y el retroceso. El cabo Clarence Smoyer, artillero en entrenamiento, formaba parte de la tripulación del sargento Robert Early en la compañía E-32, regimiento blindado. Los hombres estaban orgullosos de un récord que protegían ferozmente. Su tanque nunca había sido destruido. Les pidieron dejar su Sherman y aprender a manejar un nuevo vehículo secreto con un propósito ruidoso. El primer gran momento de Smoyer en el tanque fue durante una demostración pública de disparo. Aunque ya tenía experiencia en combate, estaba nervioso. Esto no era solo una práctica, era una presentación ante su unidad y la presión era personal. Early lo empeoró al decir que el general Maurice Rose estaba tan cerca que pudo sentir el disparo. Smoyer fue a una granja lejana, apuntó a la chimenea y disparó el cañón de 90 milímetros. Actuó como las armas grandes. Golpeó fuerte y certero, la chimenea estalló y los hombres aplaudieron, con la emoción que se siente cuando una tripulación cree que por fin tiene algo para responder a distancia. Smoyer continuó disparando y acertando, y al salir mostró su entusiasmo. La idea era simple: conseguir más de estos al frente y llevarlos allí rápido. Aunque eran pocos y las acciones de combate dispersas, esos tanques avanzaron con el frente. A fines de febrero, mientras los estadounidenses avanzaban al Rin, los Pershing se usaron donde se necesitaba más potencia de fuego. Una dura lección cerca de Blatzheim, avance caótico, tanques dañados, orugas fuera de lugar, vehículos atascados y un Pershing avanzando con poco apoyo. La tripulación de Smoyer encontró cañones ocultos de 88 milímetros bajo árboles junto a un camino al pueblo. Por unos instantes, Smoyer no localizó los objetivos, solo la dirección del fuego y los impactos cerca del tanque.
Al localizar los cañones, pidió una breve pausa para que el disparo contara. La tripulación cargó fósforo blanco, disparó al escondite y las llamas comenzaron a consumir los árboles. El conductor retrocedió cuando el fuego de respuesta impactó donde habían estado momentos antes y luego avanzó de nuevo. Mientras el cargador recargaba, Smoyer disparaba a las posiciones enemigas y Early movía el tanque entre disparos para dificultar su puntería. Los cañones fueron destruidos y el Pershing entró en Blatzheim con los Shermans sobrevivientes. Días después, los combates llegaron a Colonia. A principios de marzo de 1945, las fuerzas estadounidenses entraban en una ciudad reducida a un laberinto de escombros y líneas de visión. La catedral seguía dominando el horizonte, oscurecida por humo y bombardeos, entre calles destruidas. Eso podía ocultar desde un tanque hasta un solo soldado con un Panzerfaust. Para la tripulación de un tanque, ese terreno reduce su mundo a esquinas, ventanas y 50 metros adelante. El 5 de marzo Early se ubicó junto a un paso elevado y la infantería avanzó. El Pershing iba al frente y Smoyer, mirando por su mira, vigilaba calles que parecían demasiado vacías para ser seguras. Las órdenes llevaron a la columna al río y al único puente intacto, hasta que una explosión y humo junto a la catedral mostraron que los alemanes lo destruyeron. Las tripulaciones sintieron que el enemigo canceló la misión, pero no fue así. El cuartel general ordenó avanzar al Rin de todos modos por una lógica directa. Con el puente destruido, los alemanes en la orilla cercana quedaban atrapados y los estadounidenses querían mantener la presión. Los tanques avanzaron otra vez, con la infantería siguiéndolos de cerca. El Pershing se detuvo en la sombra cerca de una intersección antes de entrar en terreno abierto. Smoyer giró y un tanque alemán apareció brevemente desde un edificio a la izquierda, luego retrocedió para cubrirse. Smoyer giró la torreta, pero el tanque desapareció antes de disparar. Señaló el edificio demasiado pronto y mantuvo el cañón de 90 milímetros apuntando hacia él, esperando la reaparición que podría ocurrir en segundos, o tal vez no suceder en absoluto. En el Panzer IV oculto, el artillero disparó su ametralladora contra escombros, donde pensaba que había un equipo estadounidense de bazooka. Smoyer vio las balas trazadoras verdes golpear los escombros y reconoció el peligro. Sabía que el tiroteo podría ser solo una distracción para él. Mientras el tanque se reposicionaba para disparar, él mantuvo su atención fija en el escondite. De pronto, un auto civil irrumpió velozmente en la intersección, con dos personas huyendo de la ciudad en el peor momento. La tripulación del Pershing creyó que el vehículo era militar y abrió fuego. El Panzer IV también disparó. Las balas trazadoras atravesaron el auto, que se detuvo bruscamente, y los civiles no sobrevivieron. Fue un duro recordatorio de lo que ocurre cuando ciudad y campo de batalla se vuelven uno mismo. Smoyer no podía permitirse pensar en eso. Había visto balas trazadoras verdes y sabía que el tanque alemán aún estaba cerca. Apuntó al edificio donde se ocultaba el Panzer IV y disparó. Al no haber confirmación, Smoyer continuó disparando. No al tanque, sino a la estructura alrededor. El edificio ya estaba dañado y los impactos de 90 milímetros causaron su colapso. Los pisos superiores cedieron y cayeron en una lluvia de ladrillos y polvo, enterrando la cobertura del Panzer IV y atascando su torreta. La tripulación del Panzer IV logró abrir las escotillas y discutió sobre qué hacer a continuación. Con el puente destruido y la ciudad colapsando, debían elegir entre quedarse y luchar en un tanque inutilizado o huir. Algunos dejaron el tanque y otros huyeron en el vehículo dañado. Smoyer observó y aprendió la lección. Colonia no tendría duelos limpios de tanques a distancia, solo apariciones rápidas, violencia y combates. Decidido en cuestión de segundos, ese patrón se volvió mortalmente claro en una calle cercana. Mientras el Pershing se reposicionaba, los Sherman de otra compañía avanzaban lentamente por otra ruta, con la catedral al frente. Los escombros bloquearon la calle y obligaron al tanque del teniente Karl Kellner a ir más lento y buscar cómo avanzar. El corresponsal de guerra, sargento Andy Rooney, estaba detrás del tanque con la cámara, cerca para ver el momento. La calle mostró lo que venía. Rastreadores verdes guiaron el camino y un proyectil perforante golpeó el Sherman de Kellner. Un segundo impacto llegó enseguida, sobreponiéndose al primero. Otro más.
El Sherman intentó retroceder, pero un tercer disparo dañó su oruga y lo obligó a maniobrar. Detrás de un edificio en ruinas, humo salía del tanque de Kellner. Él salió trepando, herido de gravedad, y se desplomó en la cubierta del motor. Rooney actuó rápido, llamó a un médico y ayudó a llevar a Kellner a salvo. Le pusieron un torniquete. El esfuerzo fue inmediato, pero insuficiente. Kellner murió ahí y 2 tripulantes del Sherman no lograron salir. La calle era prueba de algo. Un tanque alemán cubría el acceso y disparaba con precisión. El motor regresó, más cercano y pesado. Un Panther apareció junto a la catedral, como guardia, no como sobreviviente huyendo. Su cañón largo se alzaba sobre la calle y el Sherman destruido, como si reclamara el lugar. El comandante del Panther, Oberleutnant Wilhelm Bartelborth, no se retiró con los otros. Su tripulación quería quedarse y luchar. La tripulación del Pershing de Early oyó la radio y comprendió rápido. Un Panther, cerca de la catedral, acababa de destruir un Sherman en una emboscada. El camarógrafo Jim Bates alertó a Early sobre la amenaza. Early dejó a Smoyer y con Bates avanzó a pie y entró sigilosamente a un edificio. Desde la ventana confirmaron la posición del Panther y el ángulo de su cañón, viéndolo claramente en la plaza, apuntando a los escombros. Early planeó rápido, ya que la ciudad no permitía tardar mucho. Él llevaría el Pershing por la calle, giraría hacia el espacio abierto y golpearía al Panther por el costado antes de que el Panther pudiera ajustarse y disparar. Bates subió, estabilizó su cámara y vio la torreta del Panther girar hacia la calle. El Pershing tendría que retroceder hacia el tanque. Early ordenó que el Pershing avanzara y advirtió a los Shermans que se mantuvieran atrás. Smoyer le dijo que apuntaría bajo en el casco para garantizar el primer impacto a corta distancia. El cabo John de Riggy sostenía un proyectil perforante, listo para recarga rápida. Smoyer ajustó la torreta al máximo de forma segura para reducir el tiempo entre ver el objetivo y disparar. El Pershing llegó a la intersección y giró hacia terreno abierto. Guillermo McVeigh y Homero Davis vieron primero al Panther, notando que su cañón apuntaba directo a ellos. McVeigh movió el Pershing más dentro de la intersección para no quedarse justo donde el Panther ya había apuntado. Smoyer tenía al Panther en la mira, el cañón centrado en él. A esa distancia, si el Panther disparaba limpiamente, la pelea podría terminar al instante, pero el Panther no disparó. Bartelborth nunca había visto un Pershing y, confundido, pensó que era alemán, por lo que ordenó no disparar. Esa breve vacilación permitió al Pershing aprovechar la oportunidad. Smoyer actuó de inmediato. El cañón de 90 milímetros tronó y destelló, y la primera ronda impactó en el lado derecho del Panther, atravesando la armadura y destrozando el compartimiento del motor. El polvo y los escombros estallaron hacia afuera. Las llamas aparecieron casi de inmediato, medio ocultas por la nube del impacto. Bartelborth saltó por la escotilla y cayó al lado opuesto del tanque. Smoyer apenas distinguía el Panther entre el polvo, por lo que pidió recargar. De Riggy recargó. Smoyer apuntó más alto y disparó, logrando que el proyectil diera en el compartimiento de la tripulación. En el edificio, Bates sintió la conmoción, su posición se sacudió y la cámara tambaleó mientras intentaba mantener la pelea en cuadro. Los tripulantes alemanes salieron. Uno apareció envuelto en llamas y se alejó del tanque lo más rápido posible. Otro lo siguió por el mismo lado que su comandante, porque las escotillas servían de salidas para el fuego. De Riggy cargó una tercera ronda y Smoyer disparó a una sección más delgada entre las ruedas y el casco superior. Tercer disparo. Dio en el blanco y acabó con el Panther para siempre. Las llamas salieron rugiendo de las escotillas y los alemanes sobrevivientes corrieron a cubrirse. Smoyer vio 3 agujeros de impacto, brillando en naranja por el fuego interno. No permaneció mucho en la intersección. Ordenó al Pershing retroceder y el tanque se retiró a la sombra, alejándose de la esquina. De Riggy tiró los casquillos vacíos para hacer espacio y reducir gases. La tripulación exhaló por primera vez en lo que pareció una hora. La munición del Panther comenzó a explotar y crepitar dentro del casco en llamas, justo a la vuelta de la esquina. Poco tiempo después, Bates reapareció, emocionado y aliviado, y le dijo a Early que había filmado todo el duelo. Pidió una toma rápida de la tripulación para el registro. Early aceptó. Los hombres salieron. Bates grabó y cubrió la cámara. Así terminó el momento. Como suelen terminar los momentos en el campo de batalla, no con celebración, sino con movimiento.
En cuestión de minutos, el Pershing volvió a avanzar, ahora con 3 Shermans a su lado. Acercándose a la estación de tren cerca del río, llegaron al área sin recibir disparos y se detuvieron antes de llegar al Rin. La misión se cumplió y la tripulación seguía viva, lo que ese día era suficiente. El duelo se hizo famoso porque fue grabado en video. Miles de tripulaciones de tanques lucharon intensamente en Europa, pero la mayoría de esos combates se perdieron en los informes y la memoria. Colonia dejó un registro visual y ese registro inmortalizó el momento. El Pershing demostró su propósito, aunque llegó tarde y pocos, bien usado igualaba a la mejor artillería alemana, y les dio a las tripulaciones estadounidenses un nuevo equilibrio entre potencia de fuego y protección para el avance final hacia Alemania. Solo 110 Pershings llegaron a las unidades blindadas de Estados Unidos en Europa antes de acabar la guerra. Así que nunca se convirtió en el rostro común de la victoria allí, pero su impacto se trasladó a la siguiente generación de diseño de tanques estadounidenses. En Colonia, su historia se resume en una esquina, un Panther y segundos de duda. Segundos que una tripulación no podía permitirse desperdiciar y la otra no lo hizo.